Este día comenzamos una nueva serie que se llama Adicciones Modernas. Y es que nos podemos dar cuenta que en nuestra sociedad actual hay ciertos pecados que se han vuelto adicciones. Y este día vamos a hablar acerca de una de esas adicciones, y es precisamente el tema de la venganza. Y no solamente vamos a hablar de la venganza como una adicción moderna, sino también vamos a hablar específicamente de una venganza revestida de aparente piedad. Cuando nosotros pensamos en este tema, podemos preguntarnos, ¿qué es la venganza? Podemos preguntarnos, ¿la venganza es pecado? Es más, ¿qué contestaría usted si alguien le preguntara si la venganza es pecado? ¿La venganza es un medio legítimo para poder hacer justicia? ¿Los cristianos debemos practicar la venganza? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la venganza? Son algunos aspectos que vamos a contestar en el estudio bíblico de esta noche. Y quisiera comenzar definiendo qué es la venganza. Y este punto es muy importante porque podemos tener un mal concepto de lo que es venganza, y el tener un concepto inadecuado de lo que es venganza nos va a hacer tener una percepción o un entendimiento inadecuado y hacernos ideas y calificar cosas como venganza cuando quizás no lo son. O calificar la venganza como algo negativo o algo positivo, dependerá mucho del concepto que usted y yo tengamos de venganza. Venganza es el acto de procurar una satisfacción por un daño o por un agravio recibido. La venganza es el acto de procurar ¿el qué? La satisfacción de un daño o la satisfacción de un agravio recibido. Y es que cuando hablamos de venganza podemos dividirlo en aplicación a una venganza divina y a una venganza humana. Cuando hablamos de venganza divina estamos hablando de esa petición que una persona puede hacer a Dios para que precisamente se satisfaga ese daño, ese agravio que esa persona ha recibido. Y cuando hablamos de venganza humana, estamos hablando de la búsqueda de esa reparación, pero desde una perspectiva privativa, única y personal. Es decir, que una persona busque que los males o las afectaciones que esa persona ha recibido, ya sea de manera pública o de manera privada, pueda ser justificada a través de represalias, ya sean justas o injustas. Es decir, buscar por uno mismo la satisfacción de ese daño, por medios legítimos o ilegítimos. Y la venganza, lastimosamente, cuando el hombre, vamos a utilizar mucho como el término venganza, como venganza privada, cuando nos refiramos a la venganza que cada persona hace por sí mismo. Cuando ustedes escuchen esta prédica de venganza privada, nos estamos refiriendo a ese acto que una persona hace por sus propios medios, obtener precisamente esa satisfacción por el daño recibido o por el agravio recibido. Sin embargo, la venganza privada, la que el ser humano desarrolla, está muy vinculada con el egoísmo, el cual, como sabemos, es una pasión inapropiada en los seres humanos. Y normalmente la venganza humana busca, o personal, busca la satisfacción que proviene normalmente de un sentimiento de estar dañados, que está vinculado íntimamente con el amor propio que nosotros tenemos. Es decir, la venganza humana está vinculada al egoísmo y está vinculado al amor propio que todos nosotros tenemos. ¿O a alguno de ustedes le gusta sufrir?
¿A quién le gusta que lo insulten? ¿A quién le gusta que le echen el carro? ¿Cuál es su reacción normal cuando le echan en el carro en la calle? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? No necesariamente todos hacemos lo que se nos viene a la mente. Pero piensa en eso que se le viene a la mente y eso es venganza. ¿Cuál es su reacción inicial cuando alguien lo ofende? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos sentimos agraviados? Si usted se da cuenta, los seres humanos exigimos justicia todo el tiempo. Cuando algo nos parece que nos está causando un daño, exigimos justicia. Si hay una decisión en donde trabajamos de nuestro jefe, vamos a exigir justicia si nos parece que la decisión que se ha tomado nos causa un daño. El problema no es exigir justicia, el problema es qué medios utilizo para validar esa justicia. Cuando una persona toma una decisión, un acto, y ese acto busca la satisfacción de ese daño recibido, y que lo que realmente impulsa esa acción es el egoísmo o el amor propio, va a ser una venganza. Eso va a ser una venganza. Y sabe que en la historia, al inicio de la historia del hombre, donde no habían sistemas judiciales, la venganza era personal en algún momento. Pero esa venganza personal, el problema es que es una venganza que implica subjetivismo. ¿Por qué? Porque el que está agraviado va a ser objetivo al momento de buscar reivindicar el daño recibido. ¿Usted cree que vamos a poder ser jueces justos si nosotros mismos estamos tratando de aplicar justicia y siendo nosotros los que hemos recibido el daño? ¿Vamos a ser objetivos? ¿O va a ser una implicación de aplicación de justicia subjetiva? ¿Cómo cree que usted qué va a hacer? ¿Objetiva o subjetiva? Claro que va a ser subjetiva. Y eso ha generado que se dé aplicaciones de justicia incorrectas. La venganza practicada por uno mismo generalmente va a estar impregnada o manchada del pecado. Y por eso vemos en el Antiguo Testamento que en algún momento había una práctica de justicia personal. Y eso, ¿sabe a qué conllevó? Simplemente condujo a un círculo de represalias cíclicas, donde gente murió por eso. Y donde gente sigue muriendo hasta hoy en día por eso. ¿Y por qué hablamos de la venganza como una adicción moderna? Porque pareciera que hoy en día, para poder subsistir en este mundo, tuviéramos que aprender a vivir vengándonos. ¿O acaso en la sociedad no de alguna manera se maneja este principio de yo voy a tratar como me traten? ¿Tú querés que yo te trate bien? Pues trátame bien y te voy a tratar bien. ¿Usted quiere que yo sea un buen trabajador? Pues entonces no me cause un daño. Y vemos cómo cuando nos parece injusto, muchas veces por nuestros propios medios buscamos la justicia. Pero eso puede producir que genere otras consecuencias, como es el caso más antiguo que nosotros podemos ver de una venganza personal. Y le pido que me acompañe a Génesis, capítulo 3, versículo 3 al 6. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Vemos que esta situación se está dando en un contexto donde están dos hermanos. ¿Qué están haciendo los dos hermanos? Están compartiendo un momento especial de adoración a Dios. Usted se imagina qué bonito que podamos compartir un momento de adoración a Dios tal cual como lo estamos haciendo en esta noche. Pero vemos que Dios vio con agrado la ofrenda de uno y no vio con agrado la ofrenda del otro. Y ante esa situación, Caín, que era el mayor, dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Está hablando de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? Se ensañó. Esa palabra ensañar significa rabia, enojo, ira. Como cuando usted se pone cuando la muchacha le despreció el regalito que le llevaba, ¿verdad? O cuando la forma en cómo usted se pone cuando menosprecian a sus hijos. ¿Verdad que molesta? Pues Caín se molestó. La pregunta es, ¿por qué se molestó Caín? Lo que debemos pensar es qué piensa Caín que le molesta tanto. Y quizás el punto más importante es, obviamente para él había un agravio ahí. ¿Cómo iba a resolver ese agravio? ¿Cómo se iba a impartir justicia ante ese agravio que él como persona había recibido, ante la vergüenza que Dios no le recibió la ofrenda, ante el sacrificio, ante la posible burla de su hermano? No sé qué es lo que pensó Caín. Veamos qué dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín tomó venganza sobre su hermano. Llegó al punto que para él la retribución a ese agravio que él había recibido era la muerte de su hermano. La pregunta es, ¿qué vinculación tenía el rechazo de la ofrenda de Caín con su hermano Abel? ¿Abel generó eso? ¿Fue Abel el responsable que Dios no aceptara la ofrenda de Caín? Y si él no fue responsable, ¿por qué lo asesinó? Porque sabemos por qué la ofrenda de Caín no fue aceptable delante de Dios. Aquí a veces se habla de que no le dio lo mejor a Dios, o que la ofrenda no era de animales, él le dio lo que él sembraba y que por eso Dios no lo aceptó. Pero no son esas las razones. Acompáñenme, veamos qué dice la Biblia al respecto en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? ¿Cuál fue la diferencia? La fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios
un mejor sacrificio que Caín. No fue por la calidad de la ofrenda del sacrificio, no fue por nada más que por la fe. Es decir, que Abel no tenía ninguna injerencia en la aceptación de su propia ofrenda, mucho menos en la aceptación de la ofrenda de su hermano. La aceptación de la ofrenda de Abel solo era un testimonio que Dios dio de la condición de Abel, que Abel era justo, era justificado por la fe, era un hijo de Dios. Y el rechazo de la ofrenda de Caín, de igual manera, era un testimonio de Dios de la condición de Caín. Y la reacción que Caín tiene, vengándose, simplemente confirma la condición misma de Caín delante de Dios. Y por eso Primera de Juan nos pone como ejemplo el caso de Caín. Y acompáñenme, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 12. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Qué interesante es que cómo se reconocen los hijos de Dios, según este texto. ¿Cómo se reconocen a los hijos de Dios? ¿Cómo podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? Todo aquel que no practica el ¿qué dice? ¿El qué? Justicia. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Fíjense qué interesante, el tema es practicar la justicia. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Son dos cosas. No practica la justicia y no ama a su hermano. ¿Y a quién nos pone de ejemplo? A Caín. Caín no practicó la justicia cuando él se vengó de su hermano. Para Caín era justo que si Dios lo había avergonzado, no sé qué pensaba él, si él pensaba que Dios lo había avergonzado, que Dios pensaba que lo había menospreciado, que Dios pensaba, no sé qué pensó. Lo que sí sé es que ante ese agravio que él interpretó que había recibido, para él la retribución a ese agravio era la muerte de su hermano. Y él así estaba practicando justicia. La venganza que él hizo no era justa. ¿Por qué no era justa? Pues, ¿qué tenía que ver Abel con que le aceptaran la ofrenda o no? ¿Acaso Abel era responsable que Caín tuviera fe? No. Las obras no nos justifican delante de Dios, nos justifica nuestra fe en Cristo Jesús. La venganza fue el medio que Caín manifestó esa maldad por la cual Dios rechazó la ofrenda de él. Esa maldad que lo hizo juzgar a su hermano. Esa maldad que lo hizo pensar que su hermano era culpable de la situación que él estaba viviendo. Esa maldad que lo hizo ver que la forma de satisfacer el daño, el agravio que él había recibido era la muerte de su hermano. ¿Se da cuenta qué tan corrupta puede ser la venganza del ser humano? Es la naturaleza de la humanidad caída la que nos hace vernos a nosotros mismos como el único y el último arbitrario de todos los asuntos y que nos da entonces la potestad para defender con fuerza ante cualquier amenaza o daño que podamos recibir y entonces vengarnos. Para el cristiano, la venganza no es algo que debamos practicar. Es más,
la respuesta ante un agravio que usted y yo podamos recibir como cristianos, ¿sabe cuál es? El perdón. No es la venganza. Y quiero aclarar en este punto algo muy importante. La Biblia habla de la venganza. Es más, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, a medida que Israel se establece como una nación y se empieza a desarrollar un sistema judicial como nación, establece legislación que busca limitar precisamente la violencia de venganzas personales. Busca limitar que el hombre por sí mismo desempeñe esa función de justicia a través de la venganza. Y establece una serie de restricciones. Por ejemplo, si yo mataba a alguien y lo hacía, como lo dice nuestra ley, culposamente, sin yo desearlo, como cuando usted tiene un accidente de tránsito y alguien muere, usted no, bueno, a menos que se pruebe lo contrario, normalmente usted no va conduciendo pensando, voy a tener un accidente para matar a fulano de tal. Normalmente los accidentes es involuntario. Si a usted le ocurría algo así, si a mí me ocurría algo así en el Antiguo Testamento, como existía una ley, que es la ley del talión, y yo asesinaba a alguien involuntariamente, yo podía huir y buscar habían ciudades específicas que eran llamadas ciudades refugio, donde yo llegaba a la ciudad refugio y esa persona que había matado accidentalmente podía exponer su causa ante un juez y ese juez juzgaba si era culpable o inocente de la muerte de la otra persona. Y mientras tanto, la persona estaba resguardado de que pudiera ser asesinada. Por lo tanto, las autoridades judiciales establecían si alguien era culpable o no. Vemos también que la venganza libre y excesiva estaba prohibida por la ley que se conoce como la ley del talión. ¿Se recuerda usted esa ley? Ojo por ojo, diente por diente. Esa ley tenía un doble sentido. En primer lugar, y la más importante, el por qué Dios la estableció, porque fue Dios quien la estableció, es que la pena de una persona no fuera mayor al agravio que él provoca. Es como que a mí me dieran cadena perpetua por robarme una gallina. ¿Usted consideraría que la pena es acorde al delito cometido? No. Entonces, cuando se establece la ley del talión, era precisamente para resguardar que no hubiera un exceso del uso de la venganza. Que si alguien mataba, pues una pena congruente podría ser la pena de muerte. Y el otro objetivo de la ley del talión era que las autoridades pudieran ejercer venganza. Ante un daño recibido, eran las autoridades las que ejercían justicia vengando el daño. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día? Si alguien le comete un delito, ¿usted qué hace? Agarra una pistola y lo mata. Bueno, hay gente que hace eso, ¿verdad? Pero como cristianos, ¿qué hacemos? Sabemos que hay que perdonar, pero también están las autoridades a las que podemos ir e interponer una denuncia. O hay un incumplimiento de un contrato y eso me causa un daño. Yo puedo ir ante un juez, exponer mi causa y el juez, si ve que hay injusticia, él va a vengar ese agravio que yo haya recibido. Vemos entonces que el tema de la venganza está íntimamente vinculado con la justicia. Y Dios delega esa función a las autoridades. Por eso es que la Biblia dice que debemos de someternos a las autoridades. Porque es parte del ejercicio de la justicia de Dios. Es más, en el Antiguo Testamento la palabra venganza está vinculada normalmente a la justicia que Dios aplica, o también se refiere al castigo justo impuesto ante alguien que ha cometido una maldad.
Es decir, la venganza lo que busca es no dejar impune al que ha cometido un agravio en contra de otro. Pero es muy diferente que las autoridades ejerzan la venganza a que yo en mi carácter personal ejerza la venganza. Y vemos también cómo en la Biblia encontramos pasajes que nos habla de la venganza de Dios, porque obviamente Él es el juez justo. Y Él no va a tener por inocente al culpable. Él va a ejercer su justicia a través de la venganza. Acompáñenme, vamos a leer Nahum capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Se venga de sus adversarios. Deuteronomio 32, 43. Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. La venganza que vemos aquí no debe entenderse como un llamado simplemente a saciar una sed injusta de parte de alguien. Porque Dios, al ser juez justo, va a aplicar justicia, una justicia congruente. Y es por eso que Él habla de vengar a sus adversarios. Es un aspecto práctico de la justicia de Dios en contra de sus enemigos. Vemos también Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y es que vemos la naturaleza de Dios, su justicia. Ese inquebrantable compromiso de tomar venganza sobre todo lo que le deshonre a Él como Dios. La venganza de Dios es la que restaura ese equilibrio que es trastornado por la humanidad y su maldad. Por eso Dios ejerce justicia, pero también Dios establece un sistema de justicia. Por lo tanto, la venganza en sí misma no es mala. La venganza es un instrumento de aplicación de la justicia. El problema es cuando yo ejerzo esa justicia por mis propios medios. Yo buscando la retribución de ese daño que alguien me hizo. Yo como afectado buscando vindicar esa justicia que yo creo tener. El problema es que muchas veces establecemos algo como injusto cuando quizás no es injusto. Cuando nosotros aplicamos justicia por nosotros mismos, nos arriesgamos a ser un Caín. Porque para Caín lo que él hizo era la retribución de ese daño recibido. Y muchas veces nosotros, por el pecado que hay en nosotros, tratamos de impartir justicia por nuestros propios medios y en lugar de glorificar a Dios, en lugar de realmente ver justicia, lo que hacemos es sumar injusticia tras injusticia. Y quiero darle 3 ejemplos de una manera rápida, bueno, y pueden ser 4 realmente. Uno es la confrontación. Cuando alguien me ha ofendido, yo tengo que ir y hablar con mi hermano y exponer ese pecado. Cuando alguien ha pecado contra mí, cuando alguien me ha ofendido. Sin embargo, muchas veces podemos ir y disfrazar ese acto piadoso que la Biblia nos manda hacer. Esa piedad adentro está podrida por la venganza. Porque la motivación en mi corazón no es restaurar a mi hermano, no es ganar a mi hermano, sino es ese sentimiento de justicia propia. Es que no es justo. Hoy sí me va a escuchar y yo aquí tengo base bíblica. Vení para acá. Y quiero que me acompañe precisamente dónde está ese mandato de confrontar a otros. Acompáñenme, vamos a leer Levítico. Vamos a leer uno porque hay muchos pasajes. Levítico 19, versículo 16 al 18. No andarás difamando en medio de tu pueblo,
ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Reprenderás firmemente a tu prójimo, para que no incurras en pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. Si usted no arregla las cosas cuando alguien le ofendió, normalmente eso que va a generar, que usted se amargue en contra de la persona, que pase pensando en él, que cuando lo vea no va a tener comunión con él, va a desearle el mal y va a terminar siendo un amargado, una amargada. Pero Dios ordena a su pueblo no difamar, no aborrecer a nuestro hermano, no vengarnos ni guardar rencor, porque nos vamos a ofender muchas veces. Pero ante la ofensa yo no debo difamar a alguien. Y saben que a veces disfrazamos la venganza de piedad. Mira, vení, te voy a contar, fíjate que, mira, te voy a contar esto porque tengo una carga por Juan y te quiero pedir que oremos por él. Mira, fíjate que Juan es un aquí, es un allá y vieras lo que hizo y que no sé qué. Yo le hago una pregunta, ¿realmente queremos guardar a nuestro hermano? O quizás estoy tan ofendido con lo que me hizo que yo bajo la piedad de que oremos juntos realmente lo estoy difamando. Y de repente toda la iglesia está orando por Juan y por la ofensa que me hizo. Y el único que no sabe es Juan. Pero es que yo estoy preocupado por Juan. Por eso tengo a toda la iglesia orando por Juan. No difamar, no aborrecer a nuestro hermano, no debemos vengarnos ni guardar rencor. Y vemos que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y debemos reprender firmemente a nuestro hermano cuando haya ofendido o haya pecado. El problema es que yo confronte para obtener una satisfacción a ese deseo de justicia propia, la cual no es correcta y es alejada de la verdad. Veamos otro caso. Cuando exigimos justicia por medio de la disciplina eclesial, esa es otra forma de vengarnos y disfrazar la venganza de piedad. Una venganza piadosa. Cuando sentimos incómodos por una situación y que no se resolvió de la manera en que yo pienso que tuvo que haber resuelto. Y que entonces exijo justicia pidiendo a las autoridades de la iglesia que puedan ejercer disciplina de la forma en que yo creo que es la mejor manera. No, es que este hermanito deberíamos de expulsarlo de la iglesia. Realmente, ¿para qué sirve la disciplina? ¿Para causar un daño? ¿O para que la persona recapacite y pueda arrepentirse? Yo no disciplino a mis hijos para desahogar el enojo que me hicieron pasar por A o B situación. Yo los disciplino porque los amo y porque quiero que vean el pecado que han cometido y le pidan perdón a Dios por eso. Por eso se disciplina. Pero muchas veces disfrazamos de piedad ese deseo de venganza. Y este es un pecado en el que caen muchas veces las autoridades, discipuladores, pastores, diáconos. Porque es bien fácil abusar de la autoridad para vengarse de alguien. Y es algo que debemos cuidar. El evitar buscar una satisfacción por un daño o un agravio recibido a través de la disciplina de la iglesia. El problema no es que se imparta justicia, no es que se discipline. El problema es que en nombre de la justicia queremos que se derrame sangre como deseó Caín con su hermano Abel. Ese es el problema. O utilizar la palabra de Dios para vengarnos. ¿Sabe que hay gente que hace eso?
Muchas veces las personas utilizan la palabra de Dios para vengarse, reclamando la justicia. Y quiero que veamos un pasaje en la Biblia donde vemos dos ejemplos. En la época de Jesús, la ley del talión estaba siendo utilizada para venganzas personales, no para que las autoridades impartieran justicia, sino que las personas estaban utilizando la ley del talión para castigar a aquellos que ofendían. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? ¿Me tratas bien? Pues te trato bien, ojo por ojo. Y otro caso, ¿cuántos nos recordamos? De hecho lo acabamos de leer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? El mandato. Pues en la época de Jesús le añadieron una pequeña frase. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque ellos llegaron a interpretar que amar al prójimo era a mi familia, a mis amigos, a mis cheros, pero al enemigo no, al enemigo hay que aborrecerlo. Veamos qué dijo Jesús en ambos casos. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 5, versículo 38 al 45. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo? Porque era la frase que respaldaba la venganza personal. No llevar las cosas ante Dios, el juez justo, no llevar las cosas ante las autoridades, sino yo ejercer venganza por mi propia cuenta. Ojo por ojo. No, y no es bíblico, pa. Anda bien, Levítico, está ojo por ojo. Así es la cosa, el Señor lo estableció, hay que ser bíblico. Ahí nos ponemos bíblicos. No, yo no voy a desobedecer al Señor. Ahí dice ojo por ojo, así que me diste una patada, vení, te la tengo que devolver. Pero dice Jesús, y fíjese que todo lo que Él menciona son injusticias o pueden ser consideradas como injusticias. Si alguien te hiere una mejilla, un daño físico, ¿qué dice? Pon la otra, no te vengues. Si alguien te quiere quitar algo físico, algo material, no te vengues. ¿Es injusto que alguien te quite algo? No te vengues. O me obliguen a llevar una carga, podemos interpretarlo como un abuso de autoridad. Puchica, qué barbaridad, me están pidiendo más de lo que me están pagando. Huelga. Al que te pida, dale. Al que me quiera pedir prestado. Y ahí podría entrar el abuso de la confianza, podría entrar el abuso o personas que se tratan de aprovechar de nosotros. No debemos resistir el mal con mal, dice Jesús. La respuesta justa no es pagar mal por mal. Esa no es la respuesta justa. Y nuestra venganza personal nos va a llevar a eso. A que si me hacen mal, la maldad que hay en mí me va a llevar a responder con maldad. Pero como hijos de Dios no debemos resistir el mal con mal. No debemos vengarnos. Y vemos el segundo caso que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era otra porción en la palabra de Dios que estaba siendo mal utilizada para justificar venganzas personales. Y ante eso Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos.
Si alguien te hizo daño, tienes que amarlo, bendecir a los que te maldicen. Viene en la misma idea, no pagar mal por mal. Haced bien a los que aborrecen. Orad por los que ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque tenemos un juez justo que vela por nosotros. Tenemos un juez que va a vengar la injusticia, si es que la hay. Porque yo puedo interpretar un hecho como injusto, pero recuerde que tenemos un concepto de bien y el mal distorsionado por la maldad. Tengo que llevar y confiar en que Dios, siendo un juez justo, que está en los cielos, juzgará. No nos corresponde a nosotros venir y decir esto es justo y es injusto. Si es que no somos jueces. O Dios nos ha nombrado jueces de la humanidad. Entonces, y por eso Jesús nos dice, el Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. No nos toca a nosotros decir qué es lo que se debe hacer, qué es justo e injusto. Si de nosotros dependiera, quizás el sol no saldría para todo, ¿verdad? Si de nosotros dependiera, en algunos lugares jamás llovería. Pero gracias a Dios que no depende de nosotros. No debemos vengarnos porque cuando tomamos venganza dudamos de Dios como juez justo. Es que tenemos que entender, cuando usted dice yo voy a vengarme, cuando nos vengamos, lo que estamos diciendo es que no hay quien haga justicia, por lo tanto ni modo, me va a tocar a mí hacerlo. La principal razón por la que no debemos vengarnos no solamente es por el pecado que hay en nuestro corazón, sino porque además existe un juez, el cual es justo y el cual va a vengar lo que él tenga que vengar. Por eso la Biblia nos hace un mandato en Romanos 12:19 respecto a este punto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos debemos de vengar. No nos debemos de vengar. Mejor dejemos lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios. Confiar en ese juez que Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y es por eso que no debemos vengarnos. La venganza en sí misma no es mala. El problema es un corazón pecaminoso que busca satisfacer su concepción de justicia a través de venganza. Ese es el problema. Dios practica la venganza. Como lo vimos antes, la venganza está vinculada a la justicia de Dios y la justicia de Dios a su ira. Y la ira a su santidad. Un hombre pecador, la ira de Dios estará sobre él. ¿Sabe que si Dios no tuviera el compromiso de vengar el pecado, no hubiera existido la necesidad de la cruz? Porque la cruz, la obra de Cristo, es una manifestación de la venganza de Dios. No esa venganza caprichosa, no esa venganza que busca dañar, una venganza recta y justa. Porque usted y yo como pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. Dios no pasó por el alto nuestra ofensa. Dios vengó nuestra ofensa en la cruz. A través de ese sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. Qué hermosa venganza para nosotros. Qué venganza llena de gracia, de amor y misericordia. ¿Cuándo nosotros como seres humanos podremos tener una venganza semejante a esa?
llena de gracia, amor y misericordia, y al mismo tiempo ser una venganza justa, íntegra, recta. Dios en su misericordia nos ha salvado con llamamiento santo por medio de ese sacrificio de Cristo en la cruz, donde Dios hizo una venganza, vindicó su justicia. La ira de Dios cayó sobre Jesús por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y ahora usted y yo podemos disfrutar de ser salvos de esa ira. Podemos disfrutar de haber sido reconciliados con Dios, pasar de esa condición de muerte a una condición de vida. Esa buena nueva preciosa, donde vemos también la obra de Dios vengando su justicia. Y quiero que me acompañe a ver un pasaje que nos habla, una profecía acerca de ese precioso momento donde Dios venga su justicia. Isaías 61, versículo 1 al 3. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por el Señor mismo, para que Él sea glorificado. Qué precioso. Que para nosotros es un consuelo el día de la venganza de nuestro Dios. Para los que estamos en Cristo. Porque para los que no están en Cristo, vendrá el llorar y el crujir de dientes. Porque Dios es un Dios vengador, pero de una manera justa, de una manera santa. De igual manera en Salmos vemos que los justos se regocijan cuando vean la venganza de Dios, dice el Salmo. Claro, para nosotros es un regocijo porque sabemos que la deuda fue pagada. Sabemos que ya alguien pagó por nuestros pecados. Esa intervención soberana nos libera de la opresión del pecado y de la muerte. Y sabe que a veces la palabra venganza también se utiliza en el Antiguo Testamento como vindicar, entregar o rescatar. ¿Y acaso no fue lo que Cristo hizo en la cruz? Nos rescató, pagó un precio. La justicia de Dios se manifestó, pero hubo alguien que nos rescató y pagó el precio. Qué preciosa es ver la venganza de Dios. Primera de Corintios 1, 29 al 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si nos vamos a gloriar en pedir justicia, si nos vamos a vanagloriar de la justicia, pues hagámoslo en la justicia de nuestro Señor. Si tenemos esperanza de justicia ante daños que podamos sufrir, recordemos que tenemos un juez justo, que no va a pasar por alto las transgresiones de nadie. Y quizás seamos guardados de actuar injustamente como lo hizo Caín, pensando que practicamos la justicia. Y para terminar, hay algunas cosas que podemos aprender de este tema. Uno es la inutilidad de la venganza, que se muestra que siempre cuando nosotros la ejercemos va a provocar una reacción similar.
Y vemos por otro lado la eficacia de poner la otra mejilla cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos ha causado daño, porque eso pone fin a la lucha. Si en el matrimonio nuestro cónyuge nos ha causado un daño y yo perdono, ¿vamos a seguir sufriendo los dos? ¿O se acaba todo ahí? Pero ¿qué pasa si mi esposa me hace daño y vengo yo y le vuelvo a hacer daño? Y ella me hace daño de otra manera y yo le vuelvo a hacer daño. Y ella me ofende de una forma y yo lo ofendo de otra. ¿Cuándo vamos a parar? ¿Cuándo? Es el fin de la lucha, el hecho de que el adversario queda desarmado. Si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer y se acabó. Fin. Los cristianos, por lo tanto, en segundo lugar, debemos tener misericordia, no venganza. Debemos ser misericordiosos por nuestros enemigos, orar por ellos. Será Dios quien se encargará de cualquier venganza que haya que ser tomada. Si alguien nos hizo daño injustamente, pues llevemos nuestra causa al juez justo. Y Él en su momento y en su forma va a hacer justicia. Y ahí debemos de descansar. Y tercero, ni siquiera intentemos vengarnos. De verdad no lo haga. Solo Dios puede vengar. Solo Dios puede reivindicar la causa de forma adecuada. Solo Dios es el único juez justo que imparte justicia. Él dijo, mía es la venganza. Dios es el único que tiene derecho y el privilegio para ejercer la venganza. Él es el único juez, Él es el único carcelero y Él es el único verdugo legítimo. Y si hay personas que pueden ejercer justicia es por una delegación de Dios. Pero si no es su caso, si usted no es una autoridad, no es literalmente un juez de la República, pues no se vengue. Y es más, si usted tiene un daño personal y es juez de la República, le va a tocar llevar su caso a otro juez porque usted no puede impartir justicia, porque no lo va a hacer justamente. Entonces, confiemos en ese Señor, en ese juez justo, y disfrutemos de esa confianza de saber que de Él es la venganza y que Él pagará y que Él obrará conforme a lo que realmente es justo. Y esa es, mi amada familia, la invitación que la palabra de Dios nos hace para nosotros en esta noche, en este tema. Así que le pido que me acompañe, vamos a orar.